Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el Dr. Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema fundamental, que es nuestra capacidad para decir que no. ¿Y por qué es un tema fundamental? Porque en él se sustenta nuestra libertad y nuestra realización. Estamos muy acostumbrados a que en nuestros días como que todo tiene que ser positivo, le tenemos que decir que sí a todo y tenemos que tener una sonrisa todo el tiempo en nuestro rostro y tenemos que tener la energía al máximo de lo posible siempre y no. De hecho, muchas veces nuestra vida, nuestra libertad, nuestra capacidad de tener una vida en armonía, en equilibrio y una realización personal depende tanto o más de decir que no que de decir que sí y de creer que todo va a salir bien y todo va a estar en orden, y muchas veces no es cierto. Vamos a platicar de eso y vamos a platicar de cómo hay muchas personas que no pueden tomar decisiones porque no pueden decir que no. Hay muchas personas en nuestro planeta que necesitan preguntarle a los demás si estas personas están de acuerdo o no con la decisión que voy a tomar. Y entonces ponen todo a votación, ya sabes, o sea, no hay esta capacidad de tomar una decisión, sino que le tengo que preguntar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, a mi pareja, a mis profesores, y como unos me dicen que sí y otros me dicen que no, pues entonces yo entro en esta crisis existencial de decir, es que no sé qué elegir. ¿Por qué nos da miedo decir que no? Esta frasecita de solo di no, la estoy tomando de cuando yo iba en la prepa. Se hacía mucha publicidad en torno al no consumo de drogas y pues la idea era muy básica, ¿no? Era simplemente tú di que no. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que te ofrezcan la droga, porque no podemos evitar que estas malas personas se acerquen a ti y tú debes de ser fuerte y no querer ser cool ni ser aceptado por tus pares, simplemente debes de comprender que las drogas matan y entonces tienes que decir que no. Una idea muy infantil, iba dedicada hacia convencer a público adolescente y en algo ha de haber servido, ¿no? Principalmente estaba dirigida al tema de las drogas, pero también aplicaba un poco al tema del sexo y esta idea como de que hay gente mala que está fumando, tomando alcohol o consumiendo otro tipo de drogas o gente mala que lo único que quiere es tener relaciones sexuales contigo y que tú, que eres una buena persona, pues tienes que decirles que no. Ese es como nuestro primer contacto con esta capacidad que tenemos, pero en realidad viene desde mucho más atrás. Lo hemos platicado cómo desde nuestra más temprana infancia, por ahí de los 2 años de edad, el bebé aprende a decirle que no, particularmente a su mamá. Aprende a llevarle la contraria y esto se vuelve una gran declaración de principios de libertad y justamente lo podemos ver en las películas de El planeta de los simios, como cuando el simio, más allá de ser un ser muy inteligente, cuando el simio, más allá de ser alguien que convive constantemente con el humano, de repente, en claro idioma inglés o español o el que me digas, se voltea hacia su, entre comillas, amo y le dice no. César le dice que no a su amo y en el momento en el que le dice no, se rompe un esquema de dependencia. Exactamente igual pasa con los seres humanos a través de diferentes etapas de nuestra vida y una de ellas es en nuestra temprana infancia, a los 2 años de edad, otra clara es en la adolescencia, pero fíjate que una vez que uno tiene más de 20 años, alrededor de 30 años, poco menos, poco más, nos vemos nuevamente enfrascados en estar cumpliendo patrones sociales del resto del mundo. Y entonces surge una frase muy interesante
que tienen filosofías orientales y dice: aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá el segundo nacimiento. Fíjate en esto, suena, no sé, filosófico, espiritual, pareciera que algo en algún momento va a atravesar nuestro pecho y lo va a partir en dos y entonces vamos a renacer en espíritu y en fuerza y sí, más o menos, pero hay hasta la fecha muchísimas personas incapaces de hablar con sus padres como si fueran otros adultos igual que ellos. Este tema de que nuestros papás, pues de alguna manera, pues generan en nosotros este contacto emocional tremendo, porque ciertamente lo natural, lo esperable, lo lógico es que nuestros papás siempre representen un cariño muy especial y nosotros para ellos, nosotros siempre como sus hijos vamos a ser probablemente el ser más importante y más especial en su vida. De hecho, probablemente sea mucho más fuerte la relación de un padre, de una madre con sus hijos que la que tienen los hijos por el padre o por la madre, aunque definitivamente ambas relaciones son muy, muy intensas. Prácticamente todas las personas tienen ese vínculo intenso de relación emocional con estas figuras particulares, con estas grandes y originarias figuras de autoridad. Pero no obstante, si no aprendemos a ponerle límites a nuestros padres, y esos límites pueden ser a veces adentro de nuestra cabeza y adentro de nuestro corazón, ya lo veremos, pero si no aprendemos a ponerle límites a nuestros padres y a dialogar con ellos como adultos, no veremos el segundo nacimiento, el nacimiento de nuestra libertad. Porque no naces con libertad. Perdónenme que se los diga, pero no naces con libertad. Cuando un bebé nace, no es libre. De hecho, es el momento en el que menos libertad tiene. Es dependiente por completo de las condiciones de su entorno. Es dependiente del gobierno y es dependiente de las reglas hospitalarias donde nació y es dependiente de sus padres y es dependiente del clima y es dependiente de todo lo que le rodea. ¿Por qué es dependiente? Porque no tiene la capacidad de valerse por sí mismo. Incluso hay un trastorno psicológico de personalidad que así se llama, trastorno dependiente de la personalidad. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, necesitamos de los demás. Todos necesitamos en algún momento de un consejo, todos necesitamos de una ayuda, todos necesitamos de un empujón o de una protección, todos. Pero cuando tienes un trastorno dependiente de la personalidad es porque tu manera de ser te lleva de forma exagerada a necesitar la aprobación y la dirección de los demás. Ya en algunas ocasiones se han contactado conmigo a través de redes sociales para decirme: oye, Rafa, yo creo que podrías profundizar un poco más en los tipos de personalidad que marca la psicología y entonces hablar un poco más del trastorno de personalidad esquizoide o esquizotípico, o platicar un poco más del trastorno narcisista o del trastorno límite de la personalidad o del trastorno dependiente o del obsesivo compulsivo, y lo haremos. Y en este momento, sin que nos vayamos a centrar en eso, un poco viene al caso este tipo de personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que te hace dependiente, y entonces para todo necesitan hacerse de una figura de autoridad. Lo natural es que esa figura de autoridad sea mamá. Lo natural es que más adelante esa figura de autoridad sea papá. Lo natural es que a lo mejor en la escuela un maestro tome esa figura de autoridad, pero estas personas con un trastorno dependiente de la personalidad, a cualquier ser lo vuelven su líder, a cualquier ser lo vuelven su protector, a cualquiera. Y entonces pueden depender de su compañerito de clases, y el compañerito de clases no es ni el más culto, ni el más inteligente, ni el más viajado, ni el más poderoso, ni el más fuerte, pero siempre voltean con alguien y le toman la mano y le dicen: es que no sé qué hacer.
Tú decide por mí, pido pollo, pescado, pido ir a la playa o a la montaña, me quedo aquí, qué materias escojo, a dónde voy, qué como, qué digo, cómo me visto. Y todo el tiempo están pidiendo que alguien más sea su líder. Aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá el segundo nacimiento. Eso implica la conquista de la libertad, porque este bebé sí va a necesitar primero al 100% de todo lo que le rodea y va a depender por completo de ellos. Y por supuesto que conforme va creciendo, va aprendiendo a decir que no. Y no quiero, y no hay cosa más frustrante de repente para los papás que saber que tienen que hacer algo bueno por el niño, pero que el niño en cuestión está ejerciendo su libertad y está diciendo que no quiere comer verduras, que no se quiere vacunar, que no quiere meterse a bañar, que no quiere, yo qué sé, recoger su cuarto, que no quiere algo. Y entonces es frustrante. ¿Por qué es frustrante? Porque los papás ciertamente lo quieren proteger y los papás ciertamente saben que por su edad, que por su nivel cultural, que por su desarrollo físico, neurológico, no está en la capacidad para tomar decisiones. Es un menor de edad y es un niño de 4 años, de 6 años, de 10 años que no puede tomar la decisión de cuántas horas estar en el parque o de cuánto helado comer o de cuánto refresco tomar. Y entonces se tienen que imponer los papás. Los papás frecuentemente me preguntan, Rafa, ¿cómo le hago para no traumar a mis hijos y para que el día de mañana no digan es que mi papá nunca me ha comprendido? Y siempre les digo, no te preocupes, tranquilo, no se puede. No se puede. Siempre vas a traumar a tus hijos, porque si no lo haces, significa que nunca les pusiste límites. Por supuesto, habrá maneras, de preferencia no violentas, de guiar a tu hijo por el sendero del bien, pero necesariamente tenemos que condicionar a nuestros niños. Necesariamente tenemos que decirles, esto es bueno, esto es malo. Esto y lo platicaremos de verdad a fondo, pero son temas tan delicados que necesito plantear y planear muy bien estos escenarios para poder platicar sobre temas de diversidad sexual, por ejemplo. Pero esta idea de que a los niños no les digas si son niños o son niñas, sino que lo vayan descubriendo ahí a la pasada, no, es exactamente al revés. Primero les tienes que dar una base firme. Decir, mira, esto es blanco, esto es negro. Y una vez que va creciendo, poco a poco, lo antes posible, en cuanto tiene la capacidad de captarlo, le vas metiendo más matices de gris. Y entonces, del blanco al negro, fíjate que resulta que hay algo en medio que se llama gris, mijo. ¿Cómo ves? Ah, chis, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que es un poco blanco y un poco negro. Ah, ok. ¿Y es todo lo que hay? No, fíjate que no hay límite para los matices de gris. Hay grises un poco más negros, grises un poco más blancos y en realidad esto forma un continuum y el niño conforme va creciendo va desarrollando la capacidad para comprender que el mundo es mucho más complejo. Cuando él logra comprender que el mundo es más complejo de lo que pensaba anteriormente, empieza a tener mayor capacidad de decidir, porque dice, ya no quiero blanco o ya no quiero negro, quiero gris, y no solo quiero gris, quiero este tono de gris. Lo más importante que debe de aprender un niño a nivel emocional y psicológico es a tomar decisiones y a decir que no. Tú como papá tienes que enseñarle a tu hijo, tú como mamá tienes que enseñarle a tu hijo a decir que no. ¿Y a quién le tiene que decir que no este niño hermoso, bien portado, bellísimo? Pues a ti, a su papá, a su mamá. Tú tienes que enseñarle. Imagínate el concepto, de verdad si lo piensas bien, es medio revolucionario. Enseñarle a tu hijo a decirte que no. Porque estamos acostumbrados a pensar en que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. Muy, entre comillas, buenas decisiones.
¿Qué es tomar una buena decisión? Pues aquella decisión que mamá o papá hubieran esperado que tomaras. No, tomar buenas decisiones es aprender a decir que no. Una meta que los papás deben de tener con sus hijos es enseñarles a decir que no. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Aquí todos estamos locos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y quiero agradecerles a todas las personas que comparten este podcast. Recuerden que lo pueden encontrar en Spotify, que lo pueden encontrar en la plataforma de podcast, en tu iPhone, en tus dispositivos de Apple. Lo puedes encontrar si quieres explorar todos los episodios que tenemos de Supracortical para ti. Tendrías que accesar directamente a nuestra página web puentes.mx/supracortical y ahí vas a encontrar más de 100 episodios y digo más de 100 episodios porque en Spotify y demás plataformas normalmente se mantienen solo los 100 más recientes, pero tenemos ya más de 100 episodios de este podcast para que los disfrutes de manera gratuita cuando quieras. Y si por ahí me ayudan a ir escogiendo algunos episodios que en el pasado se hayan quedado pendientes de profundizar o de repetir o de replantear, por favor, contáctenme a través de las redes sociales en @rafarufus en Twitter. Recuerden que en YouTube hacemos videos en vivo donde contestamos preguntas del público y hoy viernes se debe estar publicando este episodio. La verdad es que no creo que les dé tiempo de escucharlo y luego llegar al canal de YouTube, pero ya saben que queda grabado el streaming, queda grabado este video en vivo y si entras a YouTube y pones Dr. Rafa López Psiquiatra, vas a encontrar mi canal de YouTube y vamos a estar ahí contestando estas preguntas del público. Estamos comenzando el mes de abril del 2019 y este viernes 5 a las 7 de la noche tengo planeado hacer un nuevo episodio de la unidad de psicoterapia intensiva, o sea, este streaming, este en vivo que hago con ustedes a través de YouTube para que podamos platicar de los temas que a ustedes les interesa. La verdad es que hago un esfuerzo muy importante para entregarles el podcast semanal. Recuerden que la mayoría de los contenidos de Puente se han seguido haciendo, pero se hicieron cada 15 días y yo, por el cariño que ustedes le han dado a este podcast, por las preguntas que me hacen, por los programas que me proponen, yo digo, no, es que o le metemos velocidad a esto y seguimos con el ritmo semanal o nos vamos a atrasar demasiado y con mucho gusto lo hago. Me encantaría decirles que todos los primeros viernes de mes o que cada 15 días en viernes a las 7 de la noche me voy a conectar a través de YouTube para contestar sus preguntas en vivo, pero la verdad es que no me ha sido tan fácil. Surgen situaciones personales, laborales que me han complicado muchísimo darle el seguimiento que yo quisiera al canal de YouTube, pero ahí está. Y en esta ocasión espero no estar mintiendo porque como grabo el episodio antes, pues yo espero que este viernes 5 de abril del 2019 pueda estar teniendo este streaming con ustedes y contestando las preguntas que a ustedes les interesa saber. Bien, por lo pronto seguimos platicando de este tema y lo estábamos abordando desde la infancia, la importancia de que ya, al menos si no lo hiciste cuando tenías 2 años, y si no lo hiciste cuando tenías 14, 15, 16 años, pues ahora que tienes 25, 28, 32, 40 años, aprendas a decirle a tus padres que no. Más allá de decirle a cualquier otra persona, ¿por qué me centro primero en la figura de autoridad primaria, original, que son los padres? Porque normalmente, por naturaleza, por el tipo de mamíferos y de simios que somos nosotros los seres humanos, tenemos una necesidad de complacer a nuestros padres. Siempre nos han enseñado a portarnos bien, aunque seas, ya sabes, hijo de narcotraficante, pues hay una serie de reglas que tu papá narcotraficante te enseñó a cumplir. Y tú quieres siempre estar bien con él, porque para nosotros la aceptación de estas figuras de autoridad es lo más importante. Y no suelen estas figuras de autoridad enseñarnos
la importancia y la viabilidad de que nosotros les digamos a ellos que no. Es una falta de respeto decirle que no a los padres. Es ir en contra de los buenos principios. ¿Por qué? Porque estarías partiendo de un supuesto de que tu papá no sabe tanto como él cree y que tú, que eres un niño, sabes más que él, que puedes tomar una mejor decisión que él. Y entonces, pues necesariamente es una afrenta. Pero un papá, un adulto maduro, una persona que comprende que lo que está haciendo es educando a su hijo, no nada más condicionándolo, pues comprende que es importantísimo que el niño tome decisiones aunque se equivoque. De hecho, que se tiene que equivocar para aprender a tomar ahora sí buenas decisiones, pero buenas decisiones con mayúsculas y no con comillas. Si tu hijo hace siempre lo que tú quieres, no está tomando buenas decisiones. Está tomando tus decisiones y se está convirtiendo en una persona dependiente de alguien más, de la figura de autoridad. Y entonces yo te recomendaría por puritito taller, empieza a trabajar en decirle que no a tus papás, en algo. Vas a ver que cuesta trabajo. Especialmente si consideras que tienen razón, bueno, se complica todavía más el asunto. Pero muchas veces dices, es que no quiero, es que no me parece bien, es que no es correcto, es que no tiene razón, es que no lo entiendo. Y entonces es buen momento para aprender a decir que no. Porque si no aprendes a decirles que no a ellos, vas a proyectar esas figuras de autoridad en otras personas, en tu jefe, en tus amigos, en tu pareja, en el gobierno, en quien tú me digas, y vas a perder la libertad. De hecho, más bien nunca la habrás conquistado, porque la libertad implica aprender a decir que no. Y aprender a decir que no también implica saber cómo plantear el decir que no. También implica las maneras, las formas, las vías de comunicación, las propuestas alternas, porque no solo vamos a decir que no, sino que además vamos a decir que sí a algo más. Pero una vez que hayas atravesado por esta experiencia de decirle que no a las figuras de autoridad, comenzando con tus padres y luego pasándolas a otros ámbitos de relación, después nos vamos a centrar, y lo vamos a ver en el tercer bloque de este episodio, nos vamos a centrar en aprender a decirnos que no a nosotros mismos, que es algo bastante más complicado. O sea, imagínate si es complicado enseñarle a un niño a decirle que no a ti que eres su padre, ahora enseñarle a un niño a decirse que no a él mismo. Bueno, ya entramos en terrenos de Salvador Dalí y cosas así donde el tiempo se dobla como si fuera un líquido pastoso y se vuelve una cosa muy complicada y muy curiosa, pero al mismo tiempo extremadamente necesaria. Te pregunto yo, ¿a quién te cuesta trabajo decirle que no? Hoy en día nos hemos enfrentado a un cambio de paradigma muy importante, muy necesario, pero al mismo tiempo un poco desequilibrador, que es la capacidad de las mujeres y de las minorías en general para decir que no. Y entonces para levantar la voz y poner un alto, y poner un límite, a agresiones, poner un límite a propuestas inadecuadas, y eso reclama de mucha seguridad y mucha fuerza emocional. ¿De dónde viene esta seguridad? ¿De dónde viene esta capacidad que tiene cualquier individuo de decir que no? ¿Cómo una vez que aprendes a decir que no, puedes arraigar esa capacidad? Primero, entendamos dos circunstancias particulares. Para decir que no, requieres pensar en alternativas. Si no piensas en alternativas, no vas a poder decir que no. ¿Cuántas alternativas mentales tienes ante cualquier circunstancia? Mientras más inteligente es una persona, más capacidad tiene para decir que no. ¿Por qué? Porque ve más rutas y más opciones.
Cuando llegaban a la clínica de género y sexualidad, que es el área especializada para atención a mujeres que han sufrido violencia, en el Instituto Nacional de Psiquiatría teníamos esta área especializada y entonces llegaban referidas por la PGJ y llegaban directamente por su propia voluntad diciendo yo sufro violencia de género o sufro violencia en un matrimonio donde mi marido es agresivo y tal, y, ¿no? Y entonces te van platicando la historia y te encuentras con una ama de casa, mamá de 3 hijos, el más pequeño de ellos de menos de 1 año, que depende 100% a nivel económico de su marido y que vive allá, a las afueras de la ciudad, lejos de su familia, pues con el marido que le tocó. Y digo le tocó porque la gran mayoría de ellas no escogieron al marido en cuestión, sino que de manera circunstancial o directamente seleccionado por alguien más. Imagínate la importancia de aprender a decir que no. Pues le tocó este marido. Y entonces me decían, doctor, ¿qué hago? Le decía yo, ¿cuánto ganas? Nada. Pues estamos en un problema. Porque este mundo, a lo mejor un día será diferente, pero depende de la generación económica. Y entonces cuando tú tienes dinero, se incrementan tus posibilidades de acción. Una mujer que trabaja, una mujer que tiene su dinero, así sean 5 pesos, tiene más opciones, más alternativas que aquella que no trabaja. Una mujer, un hombre, quien me digas que trabaja y que genera sus recursos económicos, va a tener muchas más alternativas. Por supuesto que además es importante no solo generar el dinero, sino generar las ideas que te permitan abrir frente a ti diferentes caminos. Tienes un problema y te cuesta trabajo decir que no. Decirle que no a tu jefe, decirle que no a tus papás, decirle que no a tu pareja. Hay muchísimas parejas que no nos permiten decir que no, y si no nos lo permiten es porque nosotros no hemos encontrado otras alternativas de relación con esta persona en cuestión. Pero yo necesito ponerme a pensar en qué alternativas tengo. Y tengo que pensar en alternativas que van necesariamente de la mejor y más agradable opción de negociación a la más radical y más intensa, y pasar por una especie de escalada que va en ese sentido, ¿no? Y entonces tengo un tema con mi pareja, ¿no? Y mi pareja no quiere que yo salga el fin de semana con mis amigos. No quiere. Por los motivos que tú quieras, por temas sociales, personales, familiares, de confianza, de lo que tú quieras. Y entonces yo tengo que pensar, bueno, una opción es decirle que sí y quedarme en la casa y ya, y nada más. ¿Qué más opciones tengo? ¿Quieres aprender a decirle que no a alguien? Pregúntate, ¿qué más opciones tengo? Bueno, pues puedo negociar con ella y puedo decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Para mí esta salida es muy importante, es el cumpleaños de uno de mis amigos, vamos a estar en tal lugar, vamos a hacer lo siguiente. Yo salgo, me la paso bien, tal, y al día siguiente vamos a donde tú quieras y los pendientes que teníamos para el viernes los hacemos el sábado o el domingo o el siguiente fin de semana y haces una propuesta. Mi recomendación es que siempre pienses en la propuesta más amable, más empática, pienses en cómo ofrecerle algo al otro que ese otro necesita, quiere, anhela, lo que tú quieras, y haz la propuesta. Dices que no, pero pones una propuesta sobre la mesa. Oye, pero resulta que mi pareja no acepta la propuesta y dice que no, y ella sí tiene una gran capacidad para decirme que no, y se emberrincha y me dice y se acabó y... Ok, pues entonces tengo que subir un escalón y ser un poco más firme en mi decisión. Es decir, mira, para mí es muy importante esta salida. Y a mí me gustaría encontrar la manera en la que podamos negociarlo y dime por favor cómo lo hacemos para que pues, no cause esto un conflicto.
y le avientas ahora una pregunta. Primero le aventaste una propuesta y ahora le avientas una pregunta. Y tienes exactamente la misma respuesta. Pues tienes que subir un escalón más si lo que quieres es decir que no. ¿Sí? Estamos partiendo del hecho de que quieres decir que no. Entonces subes un escalón más y te tienes que poner poco a poco más firme, hasta que le dices, mira, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no me voy a quedar en la casa, voy a salir con mis amigos. Cada vez que dices tú que no a algo, le estás diciendo que sí a otra cosa. Cada vez que tú le estás diciendo que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Para poder decir que no, necesitas saber hasta dónde llegarías para decir que no. Todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite y por supuesto mi recomendación es nunca llegues a agresiones físicas. Es una recomendación. Hay veces que uno lo tiene que hacer ante una situación de seguridad. Te están asaltando y te están exigiendo algo a lo cual tú quieres decir que no y tienes la oportunidad de librarte de esa situación haciendo una agresión física. Mira, en mi opinión personal, dale. Incluso en la opinión jurídica, pues está esta propuesta, esta perspectiva, esta figura de en legítima defensa. Cuando tú ya estás en riesgo, no te pones a explicarle al otro, a negociar, a ponerle un podcast, le dices, mira, te recomiendo escuchar supracortical para que no andes robando. No. Si tu vida está en riesgo y tienes que decir que no, dices que no, aunque eso nos lleve a niveles físicos, ni hablar, pero en la medida de lo posible y especialmente con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, procura siempre poner un límite en lo físico. Pero tú tienes que saber, esta fiesta de cumpleaños de mis amigos, ¿qué tan realmente importante es? ¿Hasta dónde me pondría firme? ¿Hasta dónde tendría yo que decir, mira, prefiero aventarme 3 días de enojo contigo que faltar a esa fiesta? Y yo necesito tenerlo claro para entonces poder ir haciendo esta escalada de límites poco a poco más firmes, hasta un punto donde digo, mira, no es para tanto, no lo vale. El próximo año, Pedrito vuelve a cumplir años y está bien, dejémoslo por la paz. Pero necesito yo, antes de enfrentar a esta figura de autoridad, tener claro qué opciones tengo y hasta dónde llegaría para alcanzar esas opciones. Es muy importante que abramos frente a nosotros esta capacidad de decir, bueno, ¿qué opciones tengo en el trabajo? ¿Qué opciones tengo con mi pareja? ¿Qué opciones tengo con mis padres? Y entonces decir, ok, puedo decir esto y hacer esto, puedo decir esto y hacer esto. Oye, está bien, le voy a pedir un aumento, pero si no me da el aumento completo, le voy a proponer que entonces me deje salir más temprano para que yo pueda hacer actividades de freelance aparte, pero si no me deja hacer esas actividades, pues entonces le voy a pedir que no solo me dé el aumento, sino me dé unas prestaciones, pero si no me da ni una cosa ni la otra, pues le voy a decir que voy a tener que buscar otro empleo. Y si busco otro empleo, pues tengo esta opción y esta opción de empleo, y yo necesito crear frente a mí algo que se llama horizontes de posibilidades significativas, es decir, caminos por los cuales puedo andar. Y yo tengo que saber que puedo o no tomar una decisión u otra y necesito pensarlas y repensarlas cuanto sea posible adentro de mi cabeza, todas las opciones que se presentan frente a mí, para entonces saber que cada una de ellas es viable y entonces saber que puedo decir que no. ¿Por qué la gente no dice que no? Porque no piensa más que en una opción en su vida, que es que mi papá me aplauda, que es que me den el trabajo seguro que siempre he querido tener, que es que mi pareja no se enoje conmigo, y como no puedo ver frente a mí otro tipo de vida más libre con sus consecuencias, pues entonces no digo que no. Primero tengo que presentar frente a mí estas posibilidades mentales de realización para luego sentir mis emociones y saber qué es lo que realmente quiero. Para decir que no, primero tengo que pensar en las posibilidades
y pienso en la posibilidad A, en la B, en la C, en la D, en la E, en la F y voy armando la mayor cantidad de posibilidades. Mientras más posibilidades se presenten frente a mí, mayor capacidad tengo de decir que no. Una vez que se han presentado esas posibilidades en mi cabeza, voy y hablo con la figura de autoridad sabiendo de antemano qué es lo que yo quiero y qué es lo que estoy dispuesto a ceder y lo que no estoy dispuesto a ceder. ¿De dónde viene la fuerza para decir que no? No viene del pensamiento, no viene de la razón, viene de la emoción. Y lo puedes ver con los ejemplos más básicos y más simples. Desde levantarte de la cama a cierta hora, hasta comer fresas o plátanos cuando tienes la alternativa, hasta decidir si trabajas en un lugar u otro o si te vas a quedar a hacer horas extra, por ejemplo, en el trabajo. Y de repente, después de pensar y analizar y ver opciones y dialogar, tú tienes que tomarte un instante para darte cuenta de cómo te sientes. ¿Cómo te sientes a nivel emocional con la idea de no ir este viernes con tus amigos porque tu pareja se va a enojar? ¿Cómo te sientes a nivel emocional con la idea de trabajar un año más sin el aumento que te parece justo? ¿Cómo te sientes a nivel emocional yendo a una fiesta familiar cuando querías estar con tu pareja? ¿Cómo te sientes emocionalmente ante la vida que tienes? Siempre recuerda que tus emociones son una brújula que te dicen si vas bien o te regresas, ¿no? Y entonces te puedes dar cuenta de cosas tan simples y tan sencillas como esta no es la comida que yo quiero estar comiendo el día de hoy, hasta cosas mucho más complejas como la vocación de decir yo no me estoy dedicando a lo que me quiero dedicar. Tómate un instante para saborear tus emociones, para escuchar a tu corazón, para decir no. Aprende a decirlo. Tienes que aprender a verbalizar ese no cuando emocionalmente sea congruente. Las personas no suelen estar acostumbradas a este no. Muchas personas no suelen estar acostumbradas a este no. Simplemente no lo hacen, no lo practican. Identifica algo chiquito en tu vida, pequeño, a lo que le quieras decir que no. Y di no, ojo aquí, sin dar explicaciones. Estamos entrenándonos, queremos hacerlo eventualmente de la manera más amable, cariñosa, empática, dando propuestas a cambio, todo, sí, todo. Pero practica, especialmente si tienes 15, 16, 17 años. Especialmente si estás en tus 20s o en tus 30s, practica decir que no. Oye, ¿quieres? No. Hay una película de Jim Carrey que está basada en un libro del mismo título que se llama Sí, señor, donde un hombre, para quitarse el miedo a todo lo que le rodeaba, pues decidió durante un año decir que sí a lo que le preguntaron. Independientemente de lo que fuera, si fuera buena idea, mala idea, riesgoso o no riesgoso, decir sí, señor, sí, y hacerlo. Aquí te estoy proponiendo el ejercicio exactamente opuesto. Tómate una semanita para ser muy negativo, para decir no. Y te vas a dar cuenta cómo particularmente en México, no sé en otros países, y si quieren ponerse en contacto conmigo y platicarme cómo les va por allá, háganlo por favor, pero aquí en México somos muy dados a decir que no y buscar una justificación para nuestro no. Como que si no convencemos al otro, entonces nuestro no vale. Y no tenemos esta posibilidad de decir no. ¿Por qué no? Porque no quiero. Nos suena, al menos acá en nuestro país, como, ay, este mendigo desgraciado, agresivo, grosero, fantoche, no sé qué, tal, y palabras un tanto cuanto más altisonantes. ¿Por qué? ¿Que no quiere venir a la fiesta? Hazme el bendito favor.
Oye, ¿por qué no quiere venir a la fiesta? Que no quiere, que escuchó un podcast y que ahora resulta que no quiere venir a la fiesta. No, ya sabes cómo son esos mendigos de los podcasts y los youtubers y las redes sociales y no sé qué. Y entonces es culpa de los millennials y entonces todo el mundo se enoja contigo porque faltaste a la fiesta de la abuela o porque faltaste a yo que sé qué. No estamos acostumbrados a decir, no, ¿por qué no? Porque no quiero. Oye, vamos al cine. No, muchas gracias. ¿Por qué? No quiero. Quiero estar en casa. Ay, pero ¿qué? ¿A poco vas a comer solo? Sí, voy a comer solo. Pero la gente normalmente no te deja simplemente decir que no. Tienes que buscarle una buena explicación, justificación, y a la hora que tú te justificas, sigues dejando al otro, a papá, a mamá, a tus amigos, a quien tú me digas, a tu pareja, quien sea, sigues dejándolos en una estructura jerárquica por encima de ti. Porque aquel que da las explicaciones es el que está por debajo. Y solo cuando estoy por debajo me veo en la necesidad de explicar. Todos hemos escuchado esta frase maravillosa de no, ¿por qué no? Porque soy tu madre y te callas. Es más claro que el agua. O sea, simplemente el hecho de que yo estoy jerárquicamente por encima de ti, puedo decirte que hagas o que dejes de hacer. Mamá, es que voy a ir con Pedrito. No vas a ningún lado y te callas. ¿Por qué? Porque soy tu madre y se acabó. Comprende una cosa. Si vives en un país con una estructura gubernamental, si trabajas para una empresa y tienes un jefe, sí, siempre vas a ser el hijo de tu papá o de tu mamá, siempre. Está bien. Pero eso no significa que haya alguien o algo por encima de tus decisiones. Tienes que cumplir una serie de reglas y tienes que encontrar un camino, pero es como atravesar un bosque, pero es como construir un puente. Claro, hay reglas que seguir, por supuesto. Tú, si quieres atravesar el bosque y no sabes cómo tomar ciertas decisiones, pues no vas a poder llegar del otro lado. Si no tienes medianamente una brújula para saber de dónde a dónde caminar, pues te vas a meter en complicaciones. Sí, no me refiero a eso. Me refiero a que asumas que no debe de haber nadie por encima de tu libertad. Siempre debes de preguntarte tú qué quieres. Porque solo aquel que sabe qué quiere, sabe quién es. Y la gran pregunta filosófica de la existencia es ¿quién soy? ¿Sabes cómo descubrir quién eres? Preguntándote ¿qué quieres? Y para preguntarte qué quieres y poderlo responder, necesitas aprender a decir que no a muchas cosas. Es tan relevante encontrar tu vocación, descubrir esa actividad vocacional que tú necesitas desarrollar para realizarte. Es tan importante como aprender lo que no es tu vocación. Es tan importante encontrar a tu pareja ideal como descubrir quién no es tu pareja ideal y de repente darte cuenta que la persona con la que estás casado no es tu pareja ideal. Y de repente darte cuenta que la empresa para la que trabajas no es la empresa para la que quieres trabajar y aprender a decir que no. Pero vamos un paso más allá. Tienes que aprender a decirte que no a ti. Porque muchas personas se acercan conmigo y me dicen, Rafa, es que no puedo contra mí. O sea, de verdad que yo no me quiero comer eso y termino obligándome a echarme la segunda malteada y la tercera hamburguesa y no me puedo decir que no. No le puedo decir que no a mi mala alimentación, no le puedo decir que no a mis malos hábitos de sueño, no le puedo decir que no a mis malos hábitos laborales, a mis gastos, no le puedo decir que no a nada. Va a haber una relación directa, entre poder decirle que no a tus figuras de autoridad y poder decirte que no a ti de esos hábitos que tú quieres cambiar. Pero si no logras centrarte en decirle que no a un extremo o al otro, se te va a complicar la vida y nunca vas a conquistar la libertad. Y es súper importante que te sientas un individuo libre. Para que te puedas sentir un individuo libre, tienes que comprender que hay que aprender a decir que no y aprender a decir que sí. ¿Qué es aquello? Pregúntatelo ya.
a lo que te gustaría decirte a ti que no. Si tú fueras tu propio padre, si tú fueras tu propia madre y tú te pudieras decir a ti mismo, no porque soy tu padre, punto, se acabó, ¿qué te dirías que no? A tus horarios, a tus gastos, a tus relaciones, a tu qué. Para decir que no, necesitas entender que hay otras posibilidades. Vuelvo a lo mismo. Esta capacidad racional de decir, espérame, ¿de verdad queremos despertarnos a esta hora y comer de esta manera y relacionarnos así con el mundo todos los días el resto de nuestra existencia? ¿De verdad? Y te ves al espejo y te lo preguntas. ¿De verdad esto es lo que quiero para mí? Y poder decirte en voz alta, no. Y una vez que viene el no, viene y bueno, ¿y entonces qué? Pues entonces tengo que decirle que sí a otra cosa. ¿De dónde viene esa fuerza emocional? Viene de la convicción de que tienes esa libertad para construir la vida que tú quieres. No la que quiere absolutamente nadie más, sino la que quieres tú. Cada vez que tengas un problema importante en tu vida, cada vez que tengas un conflicto a resolver, a algo le tienes que decir que no. Y muchas veces se contrapone tu familia con tu trabajo. Y tienes que decirle que no al trabajo para decirle que sí a tu familia. Y muchas veces se contrapone tu familia con tu salud y le tienes que decir que no a tu familia para decirle que sí a tu salud. Hay personas que no saben descansar porque no saben decir que no. Hay personas que no saben ahorrar porque no saben decir que no. Hay personas que no pueden tomar decisiones de nada porque no saben decir que no. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones y toda decisión implica comprender que hay un sí y hay un no y para todo hay un momento y hay un lugar y hay un tiempo y hay un todo, pero depende de que te voltees a ver internamente y te des cuenta de qué quieres en realidad. Muchos hemos experimentado esto que normalmente llamamos hambre, pero que no es más que un antojo, ¿no? Se me antojaron unas galletas, o se me antojaron unos pingüinos, o se me antojó un cigarrito, se me antojó un no sé qué. Y asumimos que ese antojo, pues como que ya, o sea, pues tengo hambre, ¿no? Surgió hambre de mi estómago y entonces la tengo que satisfacer. No. De hecho, mucho del entrenamiento que tienen filosofías orientales implica ir en contra de los deseos más automáticos y básicos del cuerpo. La yoga misma te lleva a posiciones que son incómodas. La meditación te implica mantenerte sentado, lo cual es completamente antinatural, sentado 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas. Y tu cuerpo naturalmente te va a decir, ya muévete, muévete. Tu cuerpo, tu estómago, tus instintos te van a decir, ya haz esto. Pero incluso ahora que ha surgido todo este movimiento relacionado con las agresiones hacia mujeres, hacia grupos minoritarios, que nos llevan a la obligación de decir, a ver, tengo que aprender a decirme que no, porque yo no quiero convertirme en un agresor, porque yo no quiero convertirme en una persona que discrimina, que ofende, que afecta nuestra relación social. No, pero para eso necesito tener la misma capacidad para controlar mi sexualidad como para controlar mi apetito, como para controlar mi sueño. Y me quiero dormir y aprender a decirme no. O quiero mantenerme despierto y aprender a decirme no, me tengo que dormir. Y tienes que ir controlando y manejando todo el tiempo la capacidad de decirte que no. Pero cada vez que digas que no, y esto es fundamental, dile ahora que sí a otra cosa. Porque cuando dejas este no en abstracto y cuando dejas este no como en el aire, te metes en una complicación interesantísima, que es que tu cerebro no entiende entonces qué hacer. Oye, quiero comer pizza. No. Ay, y entonces, o sea, tu pancita te dice, va, órale, no comemos pizza, pero pues propongo otra cosa, ¿no? Como ¿qué será? Entonces un heladito, ¿qué? Y hasta que tú no puedes decir, mira, no vamos a comer pizza. Vamos a comernos esta ensalada de esta manera, riquísima, no sé qué, tal. Y le dices que sí a otra cosa. Si tú solo dices que no, si simple y sencillamente dices que no, tu vida se va a frenar.
Es completamente disfuncional decir que no en abstracto, a secas. Tienes que decir que sí a algo más. ¿Sabes qué? Ya no quiero estar en esta pareja violenta. Prefiero, y entonces le digo que sí, prefiero vivir en soltería. Y tomo la decisión. ¿Sabes qué? Ya no me gusta este acuerdo laboral. Y entonces dices que sí a un acuerdo laboral diferente o a trabajar en otro lado o a buscar otro tipo de trabajo. ¿Sabes qué, papá? No te voy a ir a ver este viernes en la noche. Tengo que salir con mis amigos. Pero sí te propongo que nos veamos el sábado para desayunar. Y entonces cuando tú das esta otra cara de la moneda y generas este sí, la vida genera una ruta de salida. Entonces hay un hacia dónde moverte. Punto número 1. Encuentra más posibilidades en tu vida de las que siempre has visto. Punto número 2. Siente emocionalmente qué no quieres y qué sí quieres. Para que una vez que sepas que sí, tomes acciones determinadas hacia el sí. Y entonces estarás conquistando la libertad. Entonces estarás enfrente del segundo nacimiento. El nacimiento de tu ser, de tu realización, el nacimiento de tu libertad. Para que tú puedas escuchar este podcast, necesariamente tuviste que decirle que no a otros. Y te agradezco muchísimo la paciencia. Ahora que digas que sí a este podcast y a cualquier otra situación que tú quieras, te puedes sentir mucho más libre de haber tomado una decisión en libertad. Y por supuesto que exactamente al revés funciona igual. Oye, me está obligando aquí mi pareja a escuchar a Rafa López en Supracortical. Pues también aprende a decir que no y mejor escucha el podcast que tú quieras. Date la libertad de decidir sobre tu vida. Conviértete en la persona que quieres ser a través de la práctica de simplemente decir que no. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el Dr. Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.